Al comienzo de este año repartimos a todos los miembros de la iglesia un plan personal para ser discípulos que hacen discípulos, el cual el hermano Jeremías leyó una porción. Y esta es una forma de enfocar mejor y trabajar de manera más intencionada en nuestra vida cristiana como discípulos de Cristo. No es nada nuevo ese plan, no es nada profundo, ni complicado, ni novedoso. Es un resumen de lo más importante y básico en lo que todo creyente debe ocuparse. Y si es lo más importante que todo creyente necesita para vivir como discípulo de Cristo, entonces lo más importante en lo que debemos nosotros estar ocupados en nuestro día a día. También el domingo pasado tuvimos un taller práctico acerca de cómo discipular a otros, ya que también estamos proponiéndole a todos los miembros de la iglesia que todos discipulemos a alguien y todos seamos discipulados por alguien. Y es por eso que nos estamos preparando lo mejor posible para que esto se haga una realidad entre nosotros. ¿Por qué queremos hacer todo esto? El día de hoy queremos dar razones bíblicas y razones suficientes para que nuestro entendimiento, nuestros deseos o emociones, nuestra voluntad sea convencida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de por qué debemos tomar una vida de discipulado más práctica, más intensa y más obediente. Todos hemos recibido ese plan de discipulado. Sin embargo, le veo yo la importancia, cuán significativo y esencial para tu vida es el seguir a Cristo de una manera real, con pasos concretos y no solo en teoría. Es una parte insignificante o hueca de tu vida el realmente seguir a Cristo, imitarle y aprender de Él. Es algo bonito pero innecesario quizás para ti con tantas ocupaciones que puedas tener. ¿Cuál es el costo de no vivir como un discípulo de Cristo? De no seguir realmente a Cristo. El costo puede ser muy alto. Y eso es lo que queremos ver aquí. John MacArthur le llama a este texto el pasaje más crucial, más definitivo y monumental en lo que respecta al discipulado. Aquí en Mateo 10, vamos a leer solo algunos versículos y después veremos todo el capítulo. Dice en el versículo 24 y 25, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí.
Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Bien. Primero quiero darles una idea panorámica, porque si no entendemos de qué está hablando aquí Jesús, vamos a tomar esos dichos de Jesús de una manera errónea. Este pasaje, este suceso, comienza en el capítulo 9, a partir del versículo 35, donde dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los versículos 2 al 4 mencionan quiénes fueron específicamente los que él comisionó y capacitó. A partir del versículo 5 le da ciertas instrucciones. Entonces, lo primero que vemos, este pasaje en su conjunto está hablando de la obra del evangelio, de la obra del reino de Dios y de la misión de Dios y de Cristo. Cristo aquí se está anticipando, está dando un preview, un anticipo de lo que habría de venir en la obra después de Pentecostés. Cristo sabía que desde la eternidad Dios había planeado crear un universo, crear un mundo para exaltar su gloria y magnificar la obra y la gloria de su Hijo, Cristo. Dios decide crear gente, decide amar, decide escoger, decide enviar a su Hijo, sacrificarlo o destinarlo antes de crear el mundo, dice la Escritura. Así que Dios crea todas las cosas y desde Génesis comienza a orquestar su plan, comienza a desarrollarlo con perfección, con exactitud y con gran poder. Y por eso sucede todo lo que sucede en Génesis, en Éxodo, Levítico y demás. Todo libro de la Biblia, todo capítulo de la Biblia, todo versículo de la Biblia es una información precisa y una pieza exacta de la historia de la redención. Cuando llega el cumplimiento de la promesa que se le anticipó a Abraham, el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo a este mundo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios mismo desciende, se hace hombre, predica el evangelio, vive sin pecado perfectamente y muere en la cruz por los pecadores y la obra de Dios es consumada. Resucita con gran poder al tercer día, asciende, se sienta a la diestra de Dios
y es declarado Señor y Cristo para que todo aquel que invoque su nombre sea salvo. Ahí está. Y la única pieza que falta al rompecabezas o a esta historia es la continuación de su obra. Y esto es un relato de la continuación de la obra, cómo va a ser, qué va a implicar, ¿ok? Y lo primero que vemos aquí es la terrible necesidad del mundo perdido. Necesidad profunda, grave, eterna, y muy extendida. Porque en ese tiempo, probablemente el mundo para alcanzar con el Evangelio era de 3 millones de personas. Hoy en día se ha multiplicado un poquito más, porque el mundo al que Dios nos ha enviado a nosotros tiene alrededor de 5,000 millones de personas. No 3 millones, no 1 millón como Santiago, no 100,000 como Cienfuegos, que son bastantes miles, 5,000 millones. Así que eso es lo primero que se ve aquí, la terrible necesidad del mundo perdido. Lo segundo que se ve es la terrible necesidad de obreros. Y lo tercero que se ve, vamos a llamarle así, las terribles peculiaridades, dificultades, desafíos y peligros de la obra de Dios. No vayan así, vayan asá, vayan a las ovejas perdidas. Y ahí hay ciertos principios y mandamientos solo aplicables a los discípulos que Él mandó en ese instante. Pero a medida que avanza el relato del capítulo 10, las instrucciones y mandatos se vuelven más generales, aplicables ya a todos los discípulos. Y entonces vienen instrucciones ya para todos nosotros. Entonces lo que está diciendo aquí, en una especie de conclusión en el versículo 24, ¿qué está diciéndoles? Les va a pasar lo mismo que a mí. Lo que les está diciendo en el versículo 24, en el versículo 37, el que ama Padre no puede, no es digno de mí, es esta obra que Dios empezó en la eternidad, que Cristo consumó, continuó y que el Espíritu Santo ahora continúa, solo puede ser hecha por discípulos, por personas con estas características. Ahora, ¿cuáles características? Veamos 3 o 4, que es el foco del mensaje. Este mensaje se llama la razón del discipulado, razones de peso. Primero, verso 24. Al discípulo se le debe ver de cierta forma, se le debe ver como su maestro, como a su maestro. O sea, el discípulo refleja la vida y el carácter de su maestro. Al discípulo lo deben identificar con su maestro. El discípulo es visto y tratado como a su maestro por causa de seguir sus pasos. Si ustedes ven los verbos en los versículos primeros que leí, el verbo aquí es ser, como su maestro. El verbo en el verso 37 es amar. En el 38 es tomar. Y en el 39 hallar. Y de ahí vamos a sacar las razones del discipulado. La primera, ser, es que el discípulo debe ser o reflejar
la vida, el parecer, el perfil, el estilo de vida o el carácter de su maestro. Y esa es la primera razón del discipulado. Segundo, el discípulo pone a su maestro, Cristo, por encima de todo, verso 37, por encima de toda relación, de toda otra lealtad y afecto. Y este pasaje simplemente está diciendo que los discípulos hacemos de Jesucristo alguien más grande que nuestra esposa, que nuestro esposo, que nuestros padres o nuestros hijos. Porque el que ama a otro más que a Cristo, dice él, no es digno de Cristo. Tercera razón del discipulado. El discípulo es alguien que crucifica y niega su naturaleza pecaminosa y crucifica su vida egoísta. Verso 38. El discípulo renuncia a vivir para los apetitos, los deseos y los derechos de su carne y del yo. Y hace esto porque quiere imitar a Cristo, ganar a Cristo, aprender de Cristo y ser de Cristo. Así que toma la cruz. Cuarto, verso 39, la cuarta razón. El discípulo tiene una meta, una recompensa, un tesoro que no es material, ni de esta tierra, ni de este tiempo presente, sino que tiene una vida, una recompensa, un tesoro y una meta que está en la vida venidera. Porque dice aquí que el que vive para obtener una vida ahora, su mejor vida, como el libro de Joel Austin, una farsa, aquí y ahora, eso no es bíblico. El que vive de esa manera y haya esa vida, la va a perder, va a haber desperdiciado su vida. Pero el que vive para una vida verdadera, con un propósito y fruto eterno, en verdad va a ganar o va a hallar su vida. Estas son las 4 razones bíblicas del discipulado. Y las voy a repasar, no desarrollar, pero repetir un poquito y resumirlas todas. Primero, el discipulado, verso 24. Tiene razón de ser solamente cuando hay un deseo de ser y de actuar como Jesucristo. Entienda eso. El discipulado no es una nueva moda y corriente en la iglesia evangélica. Ahora estamos en el movimiento del discipulado. Ahora que todo sea discipular, discipulado, discípulo, discípulos radicales, discípulos esto, discípulos lo otro, y la iglesia de discípulos. No es un vocabulario, no es una moda, no es una tendencia. No. Le debe interesar solamente al que le interesa ser como Cristo y actuar como Cristo. Solamente. El discipulado no es para vernos más bonitos. El discipulado no es para ser una iglesia más exitosa.
para tener mejores resultados o frutos. No. Hay una relación con Cristo de devoción que nos inclina a desear ardientemente actuar como Él y ser como Él. Pero eso es por nuestro amor a Él. Solamente cuando Cristo sea el objeto de mi devoción y de mi vida, yo voy a querer actuar como Él. Yo voy a querer ser como Él. Yo no voy a actuar como Él porque a mí me conviene, porque en verdad a mi carne no le conviene. Es una locura tratar de ser como Cristo. Es peligroso, mata, te puede matar de muchas formas, pero solamente cuando Cristo lo vale, es que entonces eres discípulo y que ser discipulado tiene valor y sentido. Segundo, versículo de nuevo 37. El discipulado tiene razón de ser cuando el amar y valorar supremamente a Cristo es importante. O sea, cuando en la pelea de tu vida es mantener a Cristo día tras día, como lo primero, lo más adorable, lo más amable, lo superior, lo dulce, lo glorioso. Cuando esa es tu meta, todos los días vas a luchar con acciones prácticas para mantener a Cristo en el lugar que Él debe tener en tu vida. Y la única manera de mantener a Cristo supremo y glorioso en tu vida es viviendo como un discípulo y siendo discipulado. ¿Por qué? Porque si vives para complacerte a ti, te aseguro que a los 5 minutos ya no vas a mantener a Cristo como superior y como primero y como lo más valioso en tu vida. Así que el discipulado solamente tiene razón para los que le importa que Cristo siga siendo el primer amor y el mayor amor de su vida. Amén. Qué lindo es Cristo. Tercero, verso 38. El discipulado tiene razón de ser cuando sabemos que hay que negar ciertas cosas por el bien de algo mejor en Cristo. Y si yo no soy discípulo, no le voy a ver importancia a un montón de cosas contra las que tengo que luchar y negar. Y no voy a trabajar ni buscar las herramientas necesarias para matar, crucificar y negar un montón de cosas que son mis enemigos y que están afuera y dentro de mí. El problema con el diablo, con mi carne y con este mundo, no es que son feos, horribles, o que me torturan, porque a veces la carne, el mundo y el diablo me dan lo que a mí me gusta. Cuando yo les oro, me conceden mis peticiones y estoy feliz con ellos. El problema con ellos es que destruyen lo que Cristo tiene que ser para mí. Destruyen una relación viva entre Cristo y yo, donde Él es alguien increíblemente vivo, glorioso y valioso. Ese es el problema con el diablo. El diablo no te va a aparecer enfrente un demonio que te va a comenzar a asfixiar para que tú le cojas miedo. Uno de esos que aparecen en el carnaval,
en la calle, ¿cómo se llama la calle de La Vega? Aquí lo hay, pero yo no sé si aquí le llaman igual. Fui a La Vega, el hermano Domingo me dijo, no pase por el Diablódromo. ¿Sabían que así le llaman? Yo no sabía. No, el diablo no te va a hacer pasar por el Diablódromo. No, el diablo se va a poner muy de acuerdo contigo. Y como hizo con Cristo, te va a ofrecer los reinos de este mundo. Sabe cómo hacer buen negocio contigo. Sabe lo que te gusta. Y sabe tu debilidad mejor que tú. Inclusive, el problema con este mundo, con mi carne y con el diablo, es que al final apagan, reducen, extinguen la preciosa realidad de lo que Cristo debe ser para mí. ¿Ok? Simple como eso. Así que, si no hay discipulado, habrá falta de lealtad y devoción hacia Cristo. Si no hay discipulado, no hay deseo de crecer, de aprender, de avanzar, de madurar, ni de ser como Cristo. Al final todo apunta, en cuanto al discipulado, si hay o no, todo apunta al problema de lo poco que Cristo significa para mí por falta de vivir como discípulo, por falta de discipulado. No puede haber discipulado sin un real deseo de poner a Cristo en el lugar que Él debe tener en tu vida. Un cristianismo, o sea, por favor, trata de ver en esos versículos de qué manera Cristo es exaltado y puesto en un lugar supremo. No puede haber un cristianismo sin discipulado. Es un cristianismo que hace de Cristo muy poca cosa. Por lo menos no lo hace el valor supremo de nuestras vidas. Y el Señor dijo que el que no lo ama de esa manera no es digno de Él. Un club social solo demanda de nosotros nuestra responsabilidad de membresía, de pagar un dinero. Un amigo demanda nuestra lealtad, pero solo como amigos. Una esposa demanda nuestra lealtad en el sentido conyugal, romántico. Nuestro país demanda una lealtad patriótica y social. Pero Cristo requiere y demanda nuestra lealtad como discípulos de Él. Nada más y nada menos. ¿Entienden eso? No puede ser menos de ahí. Acoger, agarrar una idea doctrinal, una doctrina, demanda de nosotros cierta convicción, cierto compromiso. Acoger, agarrar una emoción acerca de Dios, demanda de nosotros cierto entusiasmo, cierta participación. Pero agarrar a un Cristo vivo y precioso
y relacionarnos personalmente con Él demanda una devoción de nosotros y un compromiso de discípulos. La obediencia personal a Cristo solo puede provenir de una relación personal y cercana con Cristo. Así que, hermanos, al final lo que vemos en este pasaje es que un cristianismo sin una relación comprometida con Cristo como alguien supremo, un cristianismo sin discipulado, es un cristianismo sin mucho Cristo. Por eso es que es muy importante hacer de Cristo la clase de tesoro que Él debe ser para nuestras vidas. Porque menos de eso es como jugar con Cristo. Y por eso es tan importante, hermanos, convertirnos en discípulos. El no procurar ser discipulado indica que la meta de amar a Cristo como Él debe ser amado ha sido abandonada. Indica que la meta de aprender de Cristo, la meta de imitar a Cristo, la meta de seguir a Cristo ha sido abandonada de nuestra vida cristiana. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Qué es un cristianismo sin discipulado? Sin vida de discípulos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué es tan necesario para ganar a Cristo y hacer de Él lo que Él merece? Ahora, veamos por favor en Mateo 28. Así que la importante obra de hacer de Cristo supremo en nuestras vidas se cumple cultivando ciertas áreas específicas en nuestra vida. Lo normal en aquellos que hemos conocido a Cristo es que cultivemos lo que antes estaba diciendo. ¿Cómo voy a conocer más de Cristo? ¿Cómo voy a llenar mi mente de la palabra de Dios? Segundo, ahí está su folleto. ¿Cómo voy a avivar mis afectos, mi pasión por Dios? Dejamos hoy la cena del Señor, dicho sea de paso, para el final, porque necesitamos esta reflexión como discípulos para aplicarla al momento que vamos a tener de la Santa Cena. Lo anterior que acabo de decir, cómo hacemos a Cristo Supremo, se cultiva, se cumple cultivando estas 7 áreas que están ahí en su folleto. ¿Cómo voy a compartir el amor de Dios con los que me rodean? ¿Cómo voy a mostrar amor y compromiso como miembro de mi iglesia? ¿Cómo voy a ayudar a esparcir la gloria de Dios en las naciones? ¿A quiénes voy a discipular y convertir en hacedores de discípulos? ¿Cómo voy a discipular a mi familia? Eso que está escrito en palabras no es solo un folleto, no es solo una iniciativa de actividades, es una herramienta para estimular la obediencia en trabajar en nuestra vida como discípulos. Cada día orar, buscar dirección y prepararnos para cultivar esas áreas en nuestras vidas.
Hermanos, si esas son las razones bíblicas de ser discípulos, entonces cultiva tu mente con la verdad de Dios, llénala. Cultiva tu pasión y tu devoción por Dios. Cada día tienes que cuidar, por encima de todo, tu relación con Cristo. Cultiva tu participación en amar al prójimo. Cultiva tu participación en tu iglesia local. Busca la manera de ayudar a esparcir la gloria de Dios. Discipula a otros. Son las decisiones diarias y pequeñas las que nos permiten o nos impiden ser discipulados, ir y hacer discípulos. Mateo 28, versículo 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos vivir diariamente como discípulos? ¿Cómo se ve esto en el día a día? Hay que ir. Cada día hay que morir. Cada día se toman decisiones. Cada día se paga un precio. Y aquí, miren hermanos, está el gran mandamiento, la gran comisión. El discipulado es el acompañamiento, el seguimiento, el ejemplo y la instrucción que un creyente le da a uno más nuevo o a uno que todavía no es creyente, para de esa manera, con su acompañamiento, con su servicio, con su ejemplo y con su enseñanza, le ayude y le enseñe a obedecer a Cristo. Entienda esto. Si una vida está buscando de Dios, o si una vida se convierte, usted le dice, ve a la iglesia, eso no es discipular, eso no es suficiente. Para que esa vida se convierta en un seguidor, en un imitador de Cristo, para que esa vida aprenda a obedecer a Cristo, necesita ser discipulada. Y ser discipulada significa acompañarle, servirle, enseñarle y serle de ejemplo. Entonces es que se va a reproducir un nuevo discípulo. Entonces es que habrá otro seguidor, otro siervo, otro obediente, otro imitador. Pero ¿cómo queremos más discípulos si no discipulamos? No, porque aquí Cristo dijo, id y qué, y haced discípulos. No solo dijo id y predicar. Id y haced discípulos, pero ¿cómo? Ahí dice, yendo, bautizándoles y enseñándoles a obedecer. Eso es discipular. ¿Ven? Como vemos, hermanos, aquí en Mateo 28, esto de discipular a otros tiene más trascendencia y más importancia que déjame ir a ver al hermano un rato, mira que tengo días que no nos echamos un conversado, así que es bueno visitarlo. No, es el Cristo resucitado, Señor soberano en los cielos y en la tierra, que para que continúe su obra nos manda a ir a discipular
a ese hermano, a ese nuevo o a ese no creyente. Esto es más que hacer un plan de visitas. Hermanos, esto es más que decir, qué bonito es cuando nos visitamos. Vamos a visitarnos más. No, miren lo que dice ahí. Ve y discipula a otros. Ve y haz discípulos. Esto no es, yo no sé de visitar, así que de aquí a que me vengan ganas de ir a ver a alguien, estoy muy ocupado, ese no es mi temperamento, no tengo vehículo, nada de eso tiene que ver. El Señor ha dicho, ve y haz discípulos. Eso no es, si te entran ganas de ver a un hermano o un familiar, ve, porque eso es lindo. Hermanos, este mandato tiene más trascendencia y más importancia que simplemente añadir actividades eclesiásticas a tu vida. Estamos hablando de algo mucho más esencial, porque usted, por sobre todas las cosas, es un discípulo de Cristo. Usted es papá, usted es mamá, usted es esposo, usted es esposa, usted es hijo, usted es trabajador, y todas esas son funciones temporales. Pero usted, por encima de todo, en su identidad esencial, es un discípulo de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Ok? Eso es más básico, esencial e importante. Y como vemos aquí, esto tiene repercusiones eternas. Yo puedo decir, wow, mira, Dios me puso que disipule a esa persona. Tengo 3 años por ir y no voy a ir, y ahora me voy a mudar y nunca más lo voy a hacer. Y usted puede pensar, qué pena, no me dio el tiempo, ¿qué se va a hacer? Usted lo puede ver así, pero miren cómo lo ve Cristo, es un mandato. Eso tiene trascendencia eterna. Eso tiene consecuencias eternas. ¿Lo ve? En conclusión, según este pasaje, volviendo a Mateo 10, queridos hermanos, ¿por qué estas cualidades o características de los discípulos son tan importantes? Mateo 9:35, mírelo. Le voy a decir por qué. Porque el mundo no podrá ver la salvación, no podrá ver al Cristo que tanto necesita en las vidas de los que no viven como discípulos de Cristo. Repito, el mundo no podrá ver al Cristo que tanto necesita en las vidas que no viven como discípulos, que no pagan un precio por Cristo, que no valoran y aman a Jesucristo, que no imitan a Jesucristo, que no siguen a Jesucristo. Si los discípulos no hacen eso de Cristo, el mundo no podrá ver a Cristo, ni podrá recibir a Cristo. Y el mundo lo necesita desesperadamente. El mundo no podrá ver a Cristo en las vidas de los que no son reales seguidores, imitadores de Cristo, que pagan un precio por Él. El mundo no va a ver a Cristo en personas que se llaman cristianas, pero viven para los placeres terrenales y mundanos, que viven una vida egocéntrica, carnal e indiferente al propósito de Dios en este mundo desesperadamente necesitado. ¿Qué diferencia hay entre si yo vivo solo para mí mismo o si yo vivo para hacer a Cristo supremo?
Bueno, la diferencia es que se vea o que no se vea a Cristo en tu vida y que muchos otros sean salvos y sean ayudados y sean bendecidos. Esa pequeña diferencia tiene consecuencias eternas. Los cristianos nos quejamos de lo que ISIS, ¿saben quiénes son ISIS? De lo que los musulmanes, de lo que los caníbales, de lo que los terroristas, de lo que los ladrones, de lo que los nazis, de lo que los malos hacen, de todo lo malo que pasa. Cuando si un cristiano de nosotros hubiera ido donde ese, quizás no hubiera pasado lo que ha pasado. ¿Entienden? Nos quejamos, pero somos nosotros los que no vamos, los que no reflejamos, los que vivimos de espalda. Al final, todo se trata de lo que significa Cristo, de lo que vale Cristo para nosotros y de la forma como Él debe ser exaltado en tu vida. El costo de no vivir como Cristo, como discípulos, el costo para ti será terrible. El costo para la iglesia será terrible. Y el costo para el mundo va a ser enorme. El costo va a ser eterno. Y quiero que vean esto, algunos de ustedes en particular. Quiero que vean la importancia y la razón de ser discípulos. Quiero dirigir esto a todos los que nos llamamos cristianos de esta iglesia cristiana Oasis de Santiago, que hemos confesado ser seguidores de Cristo. Lo que hacemos por causa de Cristo y lo que dejamos de hacer por causa de Él tiene efectos tremendos en su misma casa, con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos, con esta ciudad y con su propia vida. Porque los que confesamos a Cristo debemos pagar un precio por lo que Él vale. Pero quiero dirigir este mensaje, esto que acabamos de ver aquí. Ahora quiero dirigirme de manera especial a los jóvenes, solteros y adolescentes. Quiero que vean este pasaje. ¿Por qué? Porque los jóvenes solteros y adolescentes tienen una oportunidad única de que a través de lo que escojan estudiar, a través de con quién escojan casarse y cuándo hacerlo y cómo hacerlo, a través del lugar donde elijan vivir y a través de las decisiones que vayan a tomar, tienen una oportunidad única de engrandecer a Cristo, de hacer mucho de Él y de mostrar al mundo cuánto vale Jesús. Y esa oportunidad debe cambiar totalmente, radicalmente, la manera como vivimos. Déjenme ponerlo de esta manera, y aquí me quiero dirigir a los jóvenes y a los padres de estos jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre asumir la responsabilidad que un joven debe tener de estudiar y trabajar, escuche bien, para llegar a ser el hombre y la mujer que la Biblia dice que usted debe ser,
O sea, la Biblia, Dios le ha dicho a usted que su responsabilidad básica es en su casa, como hombre y como mujer. Y usted se tiene que preparar para eso. Hace muy poco estaba hablando con un joven que tiene muchísimas opciones en la vida, incluyendo grandes oportunidades para servir al Señor. Y de todas esas cosas, ¿cuál es más importante? Yo le dije, ahora, terminar la universidad. ¿Por qué? ¿Para ganar bien? No. ¿Para tener un título? No. Porque Dios exige de ti algo básico, y es que cuando te cases seas el hombre que debes ser según la palabra. Ok. Y los padres tienen que ayudar, exigir, presionar para que los hijos adquieran esa preparación. Pero, ¿qué diferencia hay entre cumplir con tu responsabilidad de hacerte un hombre y una mujer responsable, dígase estudiando? ¿Qué diferencia hay entre eso y entre el hacer de tu carrera, de tu trabajo y de tu salario el centro de tu vida? Así que no me confundas una cosa con la otra. No me vengas a pasarme una cosa por la otra. No me vengas a decir que es que tienes que ser responsable cuando el problema está en tu corazón, que todo para ti es tu título y tu trabajo y tu salario, y te vas allá realizado solo con eso. Eso no es lo que Cristo quiere, joven. ¿Entiende la diferencia? En lo externo vas a estar igual de ocupado, pero tu meta, tu interés, tu corazón, tus proyectos van a ser diferentes. ¿Entienden? Entonces nosotros, el joven dice, tengo que estudiar. Pero no está diciendo tengo que estudiar. Lo que está diciendo es tengo que vivir total y únicamente para mí mismo en el fondo. Eso no es. ¿Entienden? Los padres decimos, ay, no, que mi hijo tiene. Pero a veces lo que estamos diciendo es, me satisfago con entregar a mi hijo total y completamente para lo material. Y eso no es lo que Dios quiere. Y repito, en la práctica parece lo mismo, pero en el corazón es diferente. Así que entendamos eso. Entendamos eso. Entendamos eso, padres. Los padres tienen que anhelar que por sobre todas las cosas sus hijos estén dispuestos primero a querer ser lo que Cristo quiere que ellos sean, no importa lo que sea. Que vayan a donde Cristo quiera enviarlos, aunque no cumplan con mis sueños como padre. Y que se entreguen a Cristo radicalmente, aunque eso los haga poco valiosos para el mundo. Hay varios hermanos que puedo poner aquí de ejemplo. A mí me gusta poner de ejemplo a mi esposa. ¿Cuánto beneficios en estos 20 años o más ella le hubiera podido producir a una de las mejores empresas de este país? Y claro, le hubieran dado buen salario, condecoración, viajes y un montón de vehículos y un montón de cosas. Pero ella no le ha producido ningún beneficio a ninguno de ellos, ni a ella misma, ni a mí. Entonces para el mundo dice, qué desperdicio. Los padres de ella pueden decir, mi hija que podía llegar a ser tanto en este mundo. Qué desperdicio, es cierto. Pero para el mundo, no para el reino. Y no estoy hablando de que se desconecte de sus responsabilidades o que el joven deje de estudiar. No, que se preparen. Espero que entiendan lo que estoy queriendo diferenciar.
Pero que los padres digamos, no los estoy criando para el mundo, sino para Cristo su Señor y para su reino. Por encima de todo. Es muy probable que lo que Cristo tenga para ellos es que trabajen como cualquier otro. Pero su meta y la mía es superior. Espero que me entiendan, espero que no me confundan, porque es fácil decir, por un lado, ¿qué vamos a hacer? Y por otro, no, pues entonces que no trabajen ni estudien, no es ni uno ni lo otro. Terminando aquí. Así que jóvenes, padres, iglesia, Mateo 10. Este lenguaje de Mateo 10 suena tan radical, tan ajeno e inalcanzable para la vida cristiana contemporánea, donde vivimos bajo la premisa, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué Dios tiene para mí? Cuando el niño ve que el papá, la mamá llega de Nueva York, ¿qué me trajiste? Y todos los días nos arrodillamos a orar, lloramos, nos postramos, nos congregamos, leemos la Biblia con esa premisa. ¿Qué me trajiste, Dios? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Pero miren esto. Si Dios nos dijera, no te traje nada, ¿tú qué me trajiste? Yo ya te traje mi propia vida, mi propia justicia, mi propio sacrificio, la salvación, herencia eterna, identidad celestial, poder sobrenatural, gozo espiritual. ¿Cómo que qué me trajiste? No. Yo le fastidiaba mucho a mis hijos, creo que le he dicho antes, te traje un papá. Pero no me trajiste algo. Así somos con Dios. No, sí, pero tú sabes a lo que me refiero. Me refiero a esto. Y precisamente este pasaje se ve como algo raro debido a lo poco que los cristianos nos estimulamos unos a otros a amar a Cristo de manera más radical. A lo poco que nos estimulamos unos a otros a seguir a Cristo donde sea y a actuar como Él. Es por eso que necesitamos tanto discipularnos unos a otros.